por este lugar. Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a comenzar con una oración entregándole este tiempo a Dios, que Él sea ayudándonos, que cada una de las cosas que vamos a hablar aquí las podamos hacer conforme a su voluntad. Vamos entonces ahora. Señor y Padre Celestial, delante de ti estamos, te damos las gracias, mi Dios, porque desde diferentes lugares nos podemos conectar, desde la virtualidad. Te pedimos tu respaldo y tu dirección, Dios, en este tiempo, en este momento, en cada una de las cosas que vamos a hacer, en las cosas que nos va a comentar el profe Miller, mi Dios, que sean de bendición para cada una de las familias Home, tanto las de 10º como las de 11, que podamos prepararnos para cada una de estas pruebas de estado, Dios, y que lo podamos hacer con excelencia, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, para que nuestros chicos puedan salir bien preparados para cada uno de los procesos y en cada una de las universidades donde deseen entrar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les damos a todos la bienvenida. No sé, Melissa, si tú quieras dar la bienvenida, presentar al profe Miller en este momento. No me queda fácil ahora porque voy desde el carro, Lore, por favor, haz la presentación. Ah, Gracias. esto, claro que sí. Bueno, les presentamos entonces a Miller Hernández. Él está entonces con nosotros desde este año, le damos la bienvenida. A él lo vamos a estar viendo allí en varios procesos que nos va a estar apoyando. Algunas familias tuvieron algunas clases de matemáticas donde él estuvo allí apoyándonos y nos va a estar apoyando en el área de física, ¿sí? Entonces, para las familias de 10º y de 11, él es el docente que nos va a estar allí apoyando en esos talleres teórico-prácticos virtuales y adicional nos va a comentar 2 procesos que vamos a estar ofreciendo este año. ¿Sí? Para grado 10º tenemos unos procesos allí que yo sé que les van a gustar muchísimo a las familias de grado 10º y él nos va a comentar cómo se va a realizar y para las familias de grado 11. ¿Listo? Entonces, para que estemos allí muy pendientes, tomando notica y no nos perdamos de ninguno de estos espacios. Entonces, profe Miller, te damos la palabra. Tienes el micrófono apagado. Gracias, gracias coordinadora Lorena. Eh, Eso ni Nuevamente me presento, como lo indicó la coordinadora Lorena, mi nombre es Miller Hernández. eh, y pues para mí es un gusto, un honor poder estar acá con ustedes, acompañándolos, ser parte de HOMIC y ser parte de esta estructura educativa bastante interesante. Ya les voy a compartir e iniciamos directamente con nuestra presentación. Ya te aparece en la parte de abajo, ya te di allí la opción de compartir. Sí, Listo. gracias. Mm, ¿Me confirman si ya se está compartiendo? Por el momento no. No, profe. Listo, se supone que ahora sí. Listo. ¿Me confirman si ya tenemos la presentación en pantalla, por favor? Sí, ya. Porfa, darle en las 2 flechitas para que se te vea grande. La parte de abajo. No. En la parte donde está el cuadrito, el recuadro, eso. Listo, ya. Ahí. Ahí creo que es lo que más me permite. Vuelve a ingresar a Canva para mirar a ver cómo le dice. Listo.
presentar, presentar. Listo, ahora sí. Qué pena con ustedes. Entonces, No estamos la viendo idea, esa pantalla. Estamos viendo donde dice vista del presentador. ¿Compartiste toda la pantalla? compartir la parte de... Comparte toda la pantalla a ver si te deja, si nos deja verlo todo. Listo. Por. Listo, ahora sí. Listo, así. Eh, um, yo estudié licenciatura en física y actualmente estoy estudiando administración pública. Eh, ese, digamos, vendría siendo como mi experiencia profesional. Y respecto, y a partir de esa experiencia y la experiencia que tengo en el sector educativo, pues quiero hacerles esta presentación. En primera instancia, quiero hacer digamos, un acercamiento a la prueba Saber 11, al examen Saber 11, una contextualización como tal de este examen para que tengamos una idea de lo que le espera a nuestros chicos en 11 específicamente. Ya la coordinadora Lorena pues nos dio la oración. eh, Ahora procedo con esta reflexión. Primera de Timoteo 3:10, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. Quería dar esta contextualización a partir de la palabra de Dios, de lo relacionado con la parte evaluativa. La parte evaluativa que, como ustedes bien saben, no solo se relaciona al ámbito académico, sino que también lo podemos ver en otras esferas, como la esfera laboral o en otros aspectos profesionales, donde siempre vamos de la mano o vamos ligados a la evaluación encaminada, digamos, en un proceso que busca siempre una mejora continua. Entonces, a partir de esta palabra y a partir de esa reflexión, buscar una mejora continua, es que quiero darles esta presentación a ustedes. La importancia de la evaluación. Entonces, dentro de la importancia de la evaluación en el ámbito académico, en el ámbito escolar, tenemos eh, como tal evaluaciones estandarizadas. ¿Qué son las evaluaciones estandarizadas? Son instrumentos que nos permiten estandarizar, es decir, eh, direccionar a manera estadística para tener una referencia de cómo estamos respecto a ciertas áreas o a ciertas competencias que se están evaluando. Entonces, a partir de la palabra, tenemos a Jesús como nuestro modelo a seguir. La idea, digamos, de nosotros es, y de la sabiduría en Dios, es seguir a Jesús y tratar de seguir precisamente su palabra y tomarlo como un modelo a seguir. Esa viene siendo como tal el modelo de vida que nosotros tenemos. Tomando ese ejemplo, podríamos decir que Jesús viene siendo nuestro instrumento estandarizado de evaluación. Nosotros siempre nos comparamos o nos debemos comparar respecto a cómo actuaría Jesús. Una frase que me gusta mucho que menciona mi esposa es que debemos hacer las cosas como si las hiciéramos para Jesús. Precisamente ese ejemplo nos remite a esa estandarización a manera de que Jesús es nuestro modelo a seguir. Como ya les había mencionado antes, quisiera que ustedes me dieran otros ejemplos donde nosotros tenemos o hacemos parte de evaluaciones. Entonces, en el ámbito académico, ustedes lo viven día a día con sus chiquis. Cuando ustedes eran estudiantes, tanto en el colegio como en la universidad, también vivieron ese ámbito académico de la evaluación.
para hacer, digamos, más interactiva esta charla, quisiera que ustedes eh, me hablaran al respecto de otros ejemplos donde podemos ver la evaluación en nuestra vida cotidiana. No sé, ¿quién quiere participar? Buen día, soy madre de Saraya Álvarez, de 10.º grado. ¿Listo? Gracias. Yo creo que casi todos manejamos agenda y más o menos a eso de las 5 o 6 de la tarde estamos revisando a ver qué nos queda faltando, si es que no hemos alcanzado o cómo movemos para lograr ciertas metas. Pues por lo menos lo que teníamos para planeado. Entonces, en la vida cotidiana estamos revisando. La otra es cuando estamos presentando los informes o bueno, los trabajos que cada uno tenga. Esos los evaluamos, lo autoevaluamos como unas 5 o 7 veces antes de enviarlos, porque revisamos contenido, luego revisamos si quedaron bien los cuadros, volvemos y revisamos ortografía, o sea, le hacemos una revisión del sentido de coherencia. Esos son evaluaciones y no son evaluaciones para mal, sino obviamente la evaluación es un proceso de ir mejorando teniendo un criterio final para llegar. Gracias. Gracias por ese aporte. ¿Alguien más? Isabela Bueno, García tenía la manito alzada. Sí, yo presente aquí. Eh, pues en la día que estamos siendo evaluados, también es para nosotros los jóvenes, no solamente lo académico, sino también como hijos o hermanos, también somos evaluados de cómo nos comportamos con nuestros papás, con nuestros compañeros, con los futuros compañeros de la universidad y del colegio. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes. Marcela Gallo, tienes la mano levantada. Sí, bueno, creo que también somos evaluados como creyentes en nuestra vida de santificación, cuando nos evaluamos a la luz de la palabra, si realmente, como dice la palabra, si vamos en aumento como la luz de la aurora, y creo que ahí realmente como creyentes nos evaluamos a diario a la luz de la palabra y a la luz de realmente si estamos confesando que amamos a Dios de labios o realmente lo hacemos de corazón en obediencia a Él. Creo que es una manera de evaluarnos. Perfecto, muchas gracias, señora Marcela. Sí, precisamente esa evaluación, este último ejemplo era el que yo quería colocar como reflexión para que nosotros entendamos la importancia de la evaluación en nuestra vida diaria y cómo esta también va a ser importante en otras áreas. Entonces, quiero contextualizar un poco del examen Saber 11. Supongo que ustedes ya tienen conocimiento previo, han leído al respecto, han entrado a la página del ICFES, han visto, han descargado las diferentes guías y tienen cierto conocimiento y cierto acercamiento a este examen, a este examen. Quiero hablar un poco de lo que no se ve en esas guías y es el contexto histórico. Entonces, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que es lo que nosotros conocemos como ICFES, creó esta evaluación en el año de 1968 como un proceso directo de apoyo en la admisión o para la admisión de los estudiantes a las universidades, iniciando en cierta medida primero con las universidades privadas, porque en ese entonces ya habían algunas universidades públicas que tenían sus procesos de admisión propios, como la Universidad Nacional. Entonces, la idea precisamente fue dar una herramienta
para determinar y para medir a los estudiantes respecto a sus capacidades y sus aptitudes con las que podían entrar a la vida universitaria. Nosotros lo conocemos como examen ICFES o lo conocemos como examen de estado. Actualmente este examen recibe el nombre de examen Saber 11. Si bien este examen ha suscitado diversas críticas que van encaminadas al hecho de que no tiene en cuenta ciertos ámbitos artísticos y culturales propios del conocimiento y del crecimiento personal de los estudiantes, digamos que ahí en esta parte se enmarcan más las críticas que ha recibido el examen. Este examen, como lo mencioné anteriormente, busca estandarizar, busca dar un estándar a partir del cual nosotros nos podemos medir o los estudiantes se pueden medir para conocer en un principio sus capacidades y habilidades. No sé si ustedes recuerden cuando presentaron este examen, las preguntas, cuando los papitos presentaron este examen, las preguntas en su mayoría eran de conocimiento memorístico. En su mayoría, las preguntas estaban encaminadas era a ese conocimiento memorístico, que cuáles eran los 3 ríos más importantes de Europa. Si bien se empezaron a hacer cambios a través de los años para precisamente dar respuestas a esas críticas, en actualidad se ha desligado el examen de ese conocimiento meramente memorístico o de ese conocimiento meramente de habilidades. Ahora lo que se evalúa son ciertas competencias en las diferentes pruebas. Entonces, eso era lo que quería que aclaráramos. Es cierto que no evalúa procesos, digamos, deportivos, procesos artísticos. Muchas personas dicen que solamente tiene en cuenta matemáticas o ciencias naturales, desligando otros conocimientos como valores, como ética, como proyecto de vida incluso. Pero ya vamos a mirar y vamos a mirar directamente con ejemplos de los cuadernillos de las pruebas a ver para que ustedes se den cuenta cómo se ha tratado de configurar y de generar un cambio en este examen precisamente para dar respuesta a esas críticas. Los objetivos que tiene como tal el examen saber entre sus objetivos están el de comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, como ya lo había mencionado. También el de proporcionar elementos al estudiante para su autoevaluación. Esto es muy importante de acuerdo al informe que da el resultado del ICFES después de haberse presentado el examen saber. Y a partir de eso, digamos que el objetivo dice que la idea es generar un desarrollo de su proyecto de vida. ¿En qué sentido? En que el estudiante puede determinar en qué asignaturas Nada más. en qué asignaturas y en qué componentes el estudiante tiene fortalezas y en cuáles componentes tiene debilidades, para que a partir de esto pueda definir de cierto modo la carrera que puede llegar a estudiar y de ahí su proyecto de vida. Si bien nosotros sabemos como papitos que el proyecto de vida no se puede ligar exclusivamente al resultado de un examen, sí es importante entrever, digamos, ese resultado como para nosotros mismos determinar las fortalezas y las debilidades de nuestros hijos y de acuerdo a sus gustos y de acuerdo a, a la sabiduría y a la palabra de Dios, determinar cuál va a ser su proyecto de vida respecto al ámbito académico universitario. Entonces, para que aclaremos esa parte de lo que pretende el ICFES con el desarrollo de proyecto de vida, pero, o sea, exclusivamente para saber qué puede llegar a estudiar o a qué universidad puede llegar a ingresar un estudiante. Nosotros como papitos tenemos otras herramientas adicionales para encaminar precisamente ese proceso, pero ese resultado nos permite definir fortalezas y debilidades.
Al igual que hace más de 50 años, eh, apoyar los procesos de admisión de las universidades. No sé si ustedes han también mirado las mamitas y papitos de 11 respecto a las universidades públicas. Ustedes simplemente ingresan, digamos, universidad distrital, por colocar un ejemplo en Bogotá, puntajes de corte en Google y ahí les aparecen los puntajes mínimos que se necesitan para ingresar a determinadas carreras. Acá en este punto es donde entra la importancia de la prueba saber como herramienta dentro de un proceso de admisión de las universidades. Por otra parte, a las instituciones, el informe que le llega por parte del ICFES es un promedio ponderado de todos sus estudiantes y una comparativa respecto a los resultados de colegios de la región y colegios que siguen determinadas metodologías. Ahí se pueden hacer comparativas, se pueden determinar a manera general, de la misma forma, fortalezas y debilidades para entrar a tomar medidas o a tomar decisiones en busca de siempre una mejora continua, como lo dijimos en la evaluación. ¿Cómo está conformada la prueba, el examen? El examen está conformado por 5 pruebas. Una prueba de matemáticas, una de lectura crítica, una de sociales y ciudadanas, una de ciencias naturales y una de inglés. Adicional a esto, hay un cuestionario socioeconómico. Este cuestionario socioeconómico realiza preguntas como, en su casa, ¿cuántas pantallas de televisor hay? ¿En su casa cuentan con servicio de TV cable o de internet? ¿En su casa cuántos computadores hay? ¿En su casa cuentan con vehículo propio? ¿Sí o no? Estas preguntas son sumamente importantes respecto a los informes que va a dar como tal el ICFES. Estas preguntas, algunas personas piensan que están encaminadas, digamos, desde una directiva de la DIAN en cuanto a asuntos o aspectos socioeconómicos, pero no es así. Lo que se quiere definir a partir de este cuestionario socioeconómico es que el ICFES, al hacer sus informes, pueda determinar ciertas condiciones que afectan directamente en los resultados de la prueba saber. En uno de sus últimos informes respecto a los resultados del año 2022, se logró determinar que las familias que cuentan con un computador portátil y acceso directo a Internet, los estudiantes pertenecientes a estas familias tienen la probabilidad de obtener 5 puntos en el resultado más que los estudiantes que no cuentan con estas herramientas. Entonces, este cuestionario socioeconómico es muy importante que se realice de forma correcta precisamente para eso. Ya cuando les vaya a hablar de lo que nosotros queremos hacer en Homic para 10º y para 11, les voy a mostrar a partir de acá compartiendo mi pantalla ya general de ejemplos de cada una de esas preguntas para que ustedes como papitos se den cuenta del tipo de preguntas a las que se van a enfrentar sus hijos. Teniendo en cuenta esto, hay 2 aspectos sumamente importantes dentro de esas 5 pruebas. Uno pensaría que solo el análisis de lectura o la comprensión lectora o la lectura crítica está enmarcada en la prueba de lectura crítica, pero no es así. Esa comprensión lectora, según Monroy Romero y Gómez López, hace referencia o se entiende a ese proceso que tienen los lectores por medio del cual se logra una reflexión, se hace una indagación, se analiza y además se interpreta lo leído a partir de los conocimientos previos y de las experiencias que ha tenido el lector. Entonces, acá es fundamental ese hábito de lectura que deben tener los estudiantes. En este informe que presentó el ICFES el año pasado respecto a los resultados del 2022,
hay una conclusión por medio de la cual, pues digamos que desde el Ministerio de Educación se están tomando eh, estrategias, digamos, para disminuir una brecha que hay entre la educación oficial y la educación no oficial, porque en promedio los colegios no oficiales tienen 25 puntos más que los colegios oficiales en los resultados generales de la prueba saber. Y esto en gran medida es por la comprensión lectora. Si bien en los colegios no oficiales se incentiva mucho más ese hábito lector, nosotros como papitos desde homeschool también y en Homic también incentivamos ese hábito de lectura. Es sumamente importante que los estudiantes tengan ese hábito de lectura. Nosotros necesitamos aumentar ese promedio de lectura al año de libros en Colombia, que es de solamente 1.9 libros. Es decir, nosotros en promedio de Colombia solamente leemos dos libros al año, comparado con los 27 libros al año que leen en los países nórdicos. Esa también es, digamos, como tal, un, una herramienta que nos permite ver por qué la diferencia en los resultados de las pruebas PISA de Colombia comparado con los países nórdicos. Todo se centra en su gran mayoría a la comprensión lectora. Entonces, este sí es un consejo que les quiero dar a ustedes respecto a seguir incentivando esa lectura. Ah, profe, pero que para la prueba saber qué les ponemos a leer a nuestros hijos o cómo los encaminamos. No, que sigan leyendo lo que a ellos les llama la atención. Si les llama la atención la literatura de ciencia ficción, la poesía, la literatura fantástica, la literatura policíaca, lo que les llame la atención que vayan leyendo y empezar a introducirlos, eso sí, en una lectura histórica de nuestro contexto nacional. Hay libros muy interesantes y ya más adelante les voy a hablar por qué de historia nacional. Este entonces es uno de los aspectos importantes dentro de la prueba. Y el segundo es el manejo del tiempo. Algo sumamente importante que también ha venido cambiando el ICFES a través de los años es la ampliación de esta prueba para comunidades indígenas y también para personas con capacidades especiales. Entonces hay diferentes cuadernillos. El cuadernillo estándar, que es el que la mayoría de nuestros hijos va a presentar, tiene un total de 278 preguntas, incluyendo las del cuestionario socioeconómico, y 254 de las pruebas. Si nosotros hacemos la división, si nosotros tomamos que se tienen dos sesiones un día sábado de 4 horas y media cada una en la mañana, una en la tarde, tenemos un total de 9 horas para 254 preguntas. Eso nos da en promedio 2 minutos y 7 segundos por pregunta. O sea, por pregunta solamente 2 minutos y 7 segundos. Eso es algo que muchos papitos no saben, no conocen, y esa es la razón por la cual el tipo de preguntas ha cambiado. Ya se pasó de preguntas que eran completamente memorísticas, luego se pasó a preguntas procedimentales, que es de hacer desarrollos bastante extensos y largos de un solo ejercicio, que esto sí es lo que caracteriza a pruebas de admisión de otras universidades como la nacional. Por eso la diferencia entre unos exámenes de ingreso a universidades públicas con el examen de la prueba saber. En el examen de la prueba saber, todo está relacionado a análisis de lectura, comprensión lectora, relación de la información con tablas, gráficos, esquemas y ya. Entonces, 2 minutos y 7 segundos por pregunta.
Si tenemos en cuenta las preguntas del cuadernillo socioeconómico, en general tendríamos únicamente 2 minutos por pregunta. Respecto a lo que queremos adelantar en Homic, respecto a ese curso presaber, que algunos lo siguen llamando pre-ICFES, lo que queremos adelantar en este curso presaber viene siendo, eh, perdón, acá, esto. Desarrollo de talleres conjuntos, docente-estudiante. Entonces, para los chicos de décimo, de forma gratuita, ya digamos con el ingreso que ustedes tienen por hacer parte de Homic, ya dentro de Homic, como papitos y estudiantes, nosotros vamos a tener un taller mensual. Este taller mensual se va a desarrollar a partir de las preguntas de los cuadernillos oficiales de las pruebas saber. Entonces acá es donde yo quiero hacer, voy a volver a presentar mi pantalla. Eh, Quiero presentarles ya absolutamente toda mi pantalla. Entonces, ¿me confirman por favor si están viendo mi escritorio? Bueno, mi carpeta ya. Sí, señor. Mm, ¿Qué nos va a diferenciar a nosotros de, de cursos como tal que se conocen como presaber o pre-ICFES? En la mayoría de cursos de presaber o de pre-ICFES, lo que se hace en sesiones extensas, que suelen ser los fines de semana de 4 u 8 horas, es hacer un repaso de todas las temáticas de bachillerato. Esto en cierto sentido tiene razón dentro de los colegios oficiales, eh, teniendo en cuenta que los estudiantes en vacaciones no suelen seguir un proceso académico y que esas temáticas se suelen olvidar, porque los estudiantes o los chicos solamente estudian para el momento. Entonces, digamos que esa es la razón por la que en la mayoría de cursos de presaber o pre-ICFES lo que se hace es un barrido nuevamente general de todas las temáticas del bachillerato. En algunos sentidos, como les acabo de mencionar, sirve, pero en otros contextos, como el de nosotros, que hemos sido cuidadosos con el conocimiento que adquieren nuestros hijos y con su proceso académico que caracteriza a los papitos de homeschool y a los papitos de Homic, eh, no sería necesario y no sería, digamos, relevante hacer un resumen de todas las temáticas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros en los talleres, yo tengo varias preguntas ya adaptadas de estos cuadernillos oficiales de los últimos años, y preguntas directamente acá de los cuadernillos. Entonces, para que ustedes tengan una idea, quiero mostrarles un cuadernillo para que vean a lo que se van a enfrentar sus hijos. Lo que les mencionaba, 4 horas y 30 minutos por sesión. En esta sesión se evalúan matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas y ciencias naturales. Entonces acá volvemos. Quiero que analicemos una pregunta. Puede ser, miremos, una pregunta de matemáticas. Voy a ampliarla para que ustedes se den cuenta que no hay que hacer procesos extensos. Nos dan una hojita de 20 por 20 centímetros que va a ser nuestra hojita de procedimientos. Eso ya nos da idea de que procedimientos como tal, extensos o largos, no van a ser necesarios. La única fórmula que en matemáticas los estudiantes deben conocer de memoria es el teorema de Pitágoras, porque este se ve en séptimo, octavo, noveno, décimo y está muy relacionado a situaciones cotidianas. Esa es la única.
Respecto a ciencias naturales, en cuanto a física y química, no necesitan saber ninguna fórmula. Todas las fórmulas las da directamente el cuadernillo dentro del enunciado de cada pregunta. Entonces, también eso para tener en cuenta. La gráfica muestra la cantidad de fertilizante en miles de toneladas utilizada por 2 países en el periodo comprendido entre el año 2000 y 2009. Entonces, como consejo, digamos en nuestros talleres, yo les digo a los estudiantes, solamente se lee el enunciado y los títulos de la tabla o del gráfico o del esquema. Si los estudiantes se ponen, ay, que en el año 2001 tanto, en el año 2004, van a pasar los 2 minutos y no se va a dar respuesta. Y fíjense ustedes en la pregunta. ¿Es correcto afirmar que durante este periodo, la mayor parte del tiempo, Rusia, que es la línea continua, utilizó más fertilizante acá en el eje vertical, utilizó más fertilizante que China? Y acá ya tenemos nuestras 4 opciones. No sé si algún papito, alguna mamita, algún estudiante nos quiere decir cuál podría ser la respuesta. La D. Tendríamos la D y tendríamos la B. Muchas gracias. O sea, de antemano nosotros ya podemos responder qué es la B o qué es la D. Entonces descartamos 2 inmediatamente. Rusia estuvo a partir del año 2002 utilizando mayor cantidad de fertilizante que China. Entonces esa es la razón por la cual la respuesta es sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no fue necesario hacer operaciones, no fue necesario hacer un procedimiento largo, es solo comparar y relacionar información de gráficos o tablas con el contexto que nos dan en la pregunta. De acuerdo al contexto, como nos dan un apartado temporal desde el año 2000 hasta el 2008, la respuesta en este caso vendría siendo la B. No indica que la D esté mal. Es otra cuestión que también tiene que quedarle clara a los estudiantes, sino que siempre se va a responder de acuerdo al contexto. Acá también nos dicen entre el año 2000 y 2009. Entonces, un ejemplo de gráficas. Acá tenemos otro ejemplo donde simplemente hay que relacionar información de una tabla. Si uno se pone a leer cada parte de la tabla, va a demorarse más de 2 minutos. Pero si uno solo lee los títulos y ya entra a hacer ciertos análisis que en nuestros talleres yo les voy a decir a los estudiantes cuáles van a hacer esos análisis y a darles esas herramientas y las estrategias que deben seguir, pues la idea precisamente es llegar a unos resultados adecuados. Hay algunos conceptos que los estudiantes sí deben manejar, como el concepto de probabilidad, pero otros conceptos, digamos que cuando aparecen conceptos que los estudiantes deben manejar dentro de nuestros talleres, vamos a hablar al respecto parte de esa teoría. No vamos a ampliarnos o a extendernos en teoría, sino la parte que va a ser fundamental para obtener buenos resultados dentro de las pruebas. Nuevamente tablas, nuevamente gráficos. Antes a nosotros, hace 20 años, los que presentamos la prueba nos pedían que cuál era la ecuación que representa una de estas gráficas. Eso se veía en noveno y eso sus chiquis lo ven en noveno
y por medio de procedimientos y de ecuaciones se llega a cuál es la ecuación que representa cada una de estas gráficas. Pero en este caso, no, en este caso, miremos, la gráfica representa el área Y de un rectángulo de perímetro 10 en función de la longitud X de uno de sus lados. Entonces, X es uno de sus lados y Y viene siendo el área. Acá sí hay conceptos básicos que se manejan desde primaria que los estudiantes deben saber. Área, área de un rectángulo, base por altura. Perímetro, perímetro 10, perímetro suma de sus lados. Y se hace un cálculo entre su punto máximo y su base, y ahí ya obtendríamos cuál sería la respuesta. Ya en la parte de lectura crítica, en lectura crítica hay lecturas de todo tipo y de todo índole. Incluso esto que vemos en pantalla, una viñeta podríamos decirlo, de un cómic, y se debe responder. En el último recuadro, el gesto de Vale indica que se siente satisfecha, enfadada, apenada, desconsolada por lo que su papá le ha dicho. Entonces, acá es sumamente importante lo que les mencionaba del hábito de lectura, porque leer nos permite adquirir nuevo vocabulario y manejar muchísimas más palabras cuando nosotros nos expresamos que las palabras que se suelen usar en una conversación común. Y es muy importante, si algún estudiante no sabe qué significa la palabra desconsolada o satisfecha, no va a saber qué pregunta va acá, perdón, qué respuesta va acá, pero también debe entender de lo que se trata estas 4 viñetas de ese cómic. Y son 5 preguntas que se hacen a partir de esto. O sea, tendríamos 10 minutos y medio. Obviamente esto se gasta menos de 5 minutos y ahí es tiempo que nosotros vamos ahorrando. Las preguntas que presentan mayor dificultad a los estudiantes vienen siendo estas que tienen textos extensos. Dificultad para los estudiantes que no tienen un hábito de lectura. Dificultad para los estudiantes que no han hecho, digamos como tal, simulacros de sentarse en una silla, no en una silla cómoda, porque en la mayoría de colegios solo están las sillas de tablita y ya, sentarse 4 horas, estar concentrados, leyendo y marcando circulitos. Y obviamente todo el proceso que indica de analizar, relacionar, inducir, entonces todos esos procesos, 4 horas en una silla. Entonces, digamos que ahí es donde se presenta la mayor dificultad de acuerdo a los estudios que se han hecho de los resultados de los estudiantes. Para los estudiantes que tienen un hábito de lectura, leer esto es sencillo y entre mayor sea su hábito de lectura, más rápido lo van a leer, es decir, su velocidad de lectura de palabras por minuto es mayor, pero también su comprensión lectora. Porque de nada sirve leer, llegar a la pregunta, digamos, acá a esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes términos tiene un significado contrario al de la palabra fabulosas mencionada en el segundo párrafo? Ay, ¿para qué mencionaban fabulosas? No, ya se me olvidó. Y toca volver a leer todo el segundo párrafo para entender el contexto de fabulosas. Entonces, en lectura crítica, el consejo que yo le doy a los estudiantes es leer primero las preguntas, ya uno tiene un contexto y una relación de lo que le quieren preguntar, luego ahí sí leer el texto y ya ir respondiendo. Fíjense, son textos extensos.
Pregunta 32 a 35, es decir, 4 preguntas con este texto y estas 4 preguntas, es decir, 8 minutos en las cuales se deben solucionar. Entonces, por eso les mencionaba, el manejo del tiempo es fundamental. Ahí tenemos más ejemplos. Eso era lo que yo les quería mostrar respecto a matemáticas y lectura crítica. Otra viñeta, supongo que varios algún momento tuvieron la oportunidad de leer a Calvin Hobbes en las tiras de los periódicos hace ya pues algunos años. Lectura, lectura, lectura. ¿Por qué yo les mencioné que empezar a introducir a los estudiantes dentro de un contexto de lectura histórica nacional? Precisamente por el tipo de preguntas que suelen suceder, sí, suceder en ciencias sociales y ciudadanas. No sé si algún papito o alguien me quiera leer esta pregunta 59. Solo es para que quede claro por qué ese contexto de la lectura histórica. Yo puedo leerlo, profe. Y por favor, Isabela, gracias. De nada, es 59, ¿sí? Sí, gracias. Lea el siguiente fragmento del pacto de ¿cómo se pronuncia eso? Benidorm, sí. Ah, firmado por liberales y conservadores a mediados del siglo XX. Sería insensato reabrir inmediatamente la lucha por el poder entre conservadores y liberales. Se encuentra necesario y enteramente posible crear un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de dos partidos, hasta tanto que recreadas las instituciones y afianzadas por el es decidido respaldo de los ciudadanos tengan fortaleza bastante para que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de Estado. Y la pregunta es, ¿cuál de los siguientes hechos de la historia política colombiana pudo haber motivado la firma de este acuerdo político entre los partidos tradicionales? Es muy probable que los papitos conozcamos la respuesta porque nuestros padres, es decir, los abuelitos de nuestros chiquis, nos contaban la historia que desafortunadamente ha afligido desde la segunda mitad del siglo anterior a nuestra nación y por la cual nosotros seguimos orando, que es precisamente el hecho de la violencia en Colombia, que surgió por la disputa del poder entre liberales y conservadores. Eso digamos que es conocimiento propio de la mayoría de papitos. Pero nuestros chiquis no sé qué tan apropiados de estas temáticas. Obviamente ellos en su área de sociales tienen lecturas y tienen trabajos relacionados a esto, pero el hecho no es solo quedarse con esa parte, sino leer, digamos, libros adicionales o relatos adicionales respecto a esa historia eh, que ha dado como tal la cohesión de la política en Colombia. Entonces, ¿será que se habla de la crisis por la pérdida del Istmo de Panamá? Tener como un contexto temporal de cuándo fue esa pérdida a inicios del siglo XIX, perdón, a inicios del siglo XX, la crisis institucional producida por las guerras civiles del siglo XIX, o será que habla de la violencia bipartidista que desató en el país después del asesinato de Gaitán, o será que habla del surgimiento de las guerrillas influenciadas por las ideas de la Revolución cubana. Entonces, acá hay aspectos sumamente importantes de nuestro contexto social, de nuestro contexto cultural y de nuestro contexto político que sale en muchísimas de estas preguntas. Voy a alejarlo para que tengan una mejor visión, que salen en esas preguntas de sociales y ciudadanas. A lo largo de la historia han existido numerosas clases de matrimonios,
principalmente como método para regular, entre otras cosas, cuestiones económicas, sociales, culturales. Entonces, si se dan cuenta, es mucha lectura histórica. El 17 de diciembre de 2010, en una ciudad de Túnez, los ciudadanos desataron fuertes rebeliones para protestar en contra del régimen autoritario. Entonces, lectura histórica, no solo nacional, sino también global, pero la historia global más en un contexto actual. Eso relacionado a sociales y ciudadanas. Ya relacionado a ciencias naturales, entonces pues tenemos preguntas de biología, de química, de física, pero que están relacionados lo mismo, muy similar a matemáticas, dentro de un contexto que hay que relacionar tablas o gráficos estadísticos o esquemas con las respectivas preguntas, que deben haber algunos conceptos y nociones básicas que nuestros hijos deben manejar, sí, pero como tal, formulaciones o desarrollos analíticos de fórmulas, no. Esta pregunta que se las quiero leer, supongo que algunos tienen presente la tabla periódica y muchos papitos no, pero tampoco se necesita saber exactamente dónde van los elementos en la tabla periódica. Si lo sabemos es un plus, si nuestros chiquis quieren llegar a estudiar algo relacionado con química, química farmacéutica, ingeniería química, química pura, excelente. Pero si un chico quiere estudiar idiomas y lenguas extranjeras, sociología, antropología, pues digamos que conocer la tabla periódica más a manera de conocer algunos datos básicos por cultura general. Entonces, eso es lo que ha querido cambiar como tal el ICFES en esta prueba, que no sean conocimientos de memoria, sino de análisis y de relaciones de tablas y gráficos y de esquemas con un contexto, que eso sí, nuestros hijos, independientemente de la carrera que seleccionen, independientemente de su proyecto de vida que Creo que se le cayó el internet. Espérame un voy a seguir con lo que estábamos hablando, que ya nos quedan solamente dos materias de las cuales hablar. Entonces estábamos mirando que teniendo en cuenta la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes interpretaciones es correcta? Entonces acá los papitos se preguntarán, ¿qué era electronegatividad? ¿Dónde estaba ubicado el flúor? Ay, ¿qué era? Ah, el cloro sí, ese sí lo conozco porque con que hacemos a bromo. ¿Cuál era ese? Pero entonces se van a dar cuenta específicos en química. A medida que aumenta el periodo, disminuye la electronegatividad. Ah, miremos, periodo 2, 3, 4, 5, electronegatividad 4, 3, 2, 8, 5. Sí, perfecto. B, a medida que aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. No, todo lo contrario. Vamos con la A. C, la electronegatividad es más alta en los periodos 4 y 5. No, en los periodos 4 y 5 la electronegatividad es más baja. No. D, ¿la electronegatividad es igual en cualquier periodo? No, tenemos valores diferentes. Ah, listo. Respuesta A. Entonces, esa es la importancia que yo quiero recalcar respecto a esta prueba. Y respecto a las críticas que ha recibido, porque como les mencioné, el ICFES ha tratado de cambiar precisamente eso para configurarlo dentro de las competencias de los estudiantes. Precisamente esas competencias de analizar e interpretar datos en una tabla, en un esquema, en una gráfica, y a partir de ellos poder inferir una respuesta dentro de un contexto.
Y así vienen siendo todas las preguntas. Acá se pueden asustar porque hay fórmulas, pero si uno lee la pregunta es sencilla y se van a dar cuenta que solo es comparar. Eh, um, de física, acá tenemos una relacionada con circuitos. No hay que hacer, digamos, nuestros chicos en 11 esto lo vamos a ver, hacer cálculos de resistencias, de ley de Ohm, de la corriente eléctrica. Hay fórmulas, hay procedimientos, en algunos casos hay uso de calculadora, pero eso es dentro, digamos, de un contexto académico. Pero dentro del contexto de las pruebas a ver es solamente análisis. Entonces acá es analizar por qué la bombilla uno ilumina más que la bombilla 2. Y simplemente es analizar. Eso relacionado entonces a ciencias naturales. La figura muestra los procesos de circulación en 4 organismos. Ahí nos muestran los procesos. ¿Por qué es importante el proceso de circulación en los 4 seres vivos? Solo es, a partir de los diagramas, inferir cuál es la respuesta. Que hay que saber exactamente qué es la vacuola, no es necesario. Si lo sabemos, obviamente, mucho mejor. Ejercicios de química, de física, otro de física, pero si se dan cuenta hay muchos gráficos. Este de física. Se realizó un estudio para medir cómo cambia la concentración molar. Ah, no, es química. La concentración molar de un reactivo en una reacción a medida que transcurre el tiempo. Los resultados se resumen en la tabla. Entonces, concentración molar, eje X. ¿Cuál de las siguientes opciones es el título adecuado para el eje X de la gráfica? Si nuestros chiquis y nosotros acá mismo leímos detenida y detalladamente, sabemos que estaban hablando de cómo cambia la concentración molar de un reactivo en una reacción a medida que transcurre el tiempo. Ah, entonces, tiempo. Ah, entonces, B. Menos de 2 minutos por pregunta. Porque muchas veces uno les dice a los estudiantes es que tienen solamente 2 minutos por pregunta. Uy, no, profe, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Quién se inventó eso? No, acá ustedes ya están evidenciando que simplemente es análisis. La segunda sesión nuevamente sigue con matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas. Y acá sí va en toda la segunda sesión la parte de inglés. Respecto al componente de inglés, eso también es algo, un plus que tienen los estudiantes de homeschool y de comic, porque nosotros pues tratamos de que ellos tengan un acercamiento desde temprana edad al inglés de una forma práctica. Entonces se supone que nuestros chiquis ya saben y tienen ciertas herramientas como un vocabulario amplio y incluso en algunos casos ya de lectura y de escritura propia en este idioma. Para inglés hay 7 tipos de preguntas, desde el más sencillo hasta el más complicado. El más sencillo, entonces, lugares y transportes. Entonces acá nos dicen que simplemente se van a leer las descripciones de la columna de la izquierda y luego se va a seleccionar la palabra de la columna de derecha que concuerda con cada descripción. Entonces, 71. Si el estudiante no sabe esta o no conoce el significado de esta palabra, no tiene un buen vocabulario, es poco probable que responda adecuadamente. Entonces, al lugar que nos dirigimos cuando estamos o cuando se está enfermo. Ah, enfermo. Hospitales.
Comprar vegetales. Ah, supermercados. Y todo se va relacionando con vocabulario. La siguiente, la segunda parte también es vocabulario. ¿Dónde podríamos ver este letrero? Están hablando de la mejor comida para la mascota. Ah, entonces, en supermercados. ¿Dónde veríamos este letrero? En un jardín, en la playa, en un zoológico. Entonces, fíjense que respecto a inglés es simplemente manejar un muy buen vocabulario. Entonces, no sé si ustedes ya habían tenido acercamiento a estos cuadernillos. Desafortunadamente, los cuadernillos que coloca el ICFES como tal y que comparten su página, que incluso hay uno del año 2022, simplemente ese cuadernillo es el mismo. Lo único que le han hecho es cambiar la portada y cambiar la estructura, digamos el orden mejor. Han cambiado el orden de las preguntas. La diagramación la han cambiado, pero las preguntas siguen siendo exactamente las mismas de hace 10 años. Ustedes pueden evidenciar en esos cuadernillos que sí hay algunas fórmulas que los estudiantes deben manejar y muchos conceptos que se supone se deben tener de memoria. Entonces, ese cuadernillo, así diga del año 2022, eh, me parece que ya no es adecuado y ya no es útil para los propósitos y para las componentes que evalúa como tal el examen Saber 11. Esa es la razón por la cual, digamos que los talleres que vamos a trabajar con los estudiantes de grado décimo, que es un taller mensual, van a estar encaminados precisamente a esto. Entonces, con nuestros estudiantes vamos a ir analizando de todas las pruebas, es decir, de las 5 pruebas, ir analizando y vamos a ir mirando cuál puede ser la posible respuesta. Esto para que ellos tengan un acercamiento real a las preguntas que les pueden hacer y que lleguen, digamos, con buenas herramientas, con tips y consejos, como algunos que les mencioné acá en esta sesión informativa, eh, y además con conocimientos de algunas temáticas que no recuerdan, entonces las vamos a reforzar. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar con los estudiantes de décimo. Ese taller se va a hacer, como lo mencioné, como estaban las diapositivas, de forma conjunta profesor-estudiantes. Entonces vamos a ir leyendo, vamos a ir resolviendo por qué se cree que es la A o la B o la C o la D y dándoles herramientas a ellos de análisis, de relación de información, de comprensión lectora para obtener los mejores resultados. Eso sería respecto al programa que tenemos con los chicos de décimo. Respecto al programa que tenemos con los chicos de 11, pues eh, la coordinadora me mencionaba que ya en 11 algunos de ustedes están manejando un pre-ICFES, que como les mencioné, pues están haciendo un resumen del bachillerato. Y lo importante de este vienen siendo es los simulacros que se hacen. Esas sesiones donde nuestros chicos están 4 horas ahí haciendo, resolviendo preguntas tipo pruebas a ver. Otra cosa sumamente importante es que ustedes pueden encontrar en el mercado que aparecen letreritos de curso pre-ICFES o preguntas tipo ICFES y se cree que por el hecho de tener A, B, C y D es un cuestionario o son preguntas tipo ICFES y no. Como lo vimos acá, son preguntas de análisis y de relación de información en su mayoría. Eso sí son preguntas tipo ICFES. Y ya respecto a nuestros estudiantes de 11, entonces lo que se va a hacer es para los papitos que les interese, podemos tener sesiones personalizadas o ya, si están de acuerdo varios papitos, sesiones grupales
donde también vamos a ir abordando de la misma forma que lo vamos a hacer con los chicos de décimo, las preguntas directamente de estos cuadernillos. Preguntas directamente de todos los cuadernillos. Acá hay una base de datos amplia de más de 3.000 preguntas desde el año 2017 hasta el año 2023. Entonces, incluso los cuadernillos del año pasado. Entonces, eso es lo que se va a manejar como tal ya en 11, ya directamente se haría o se establecería, digamos, el precio de acuerdo a la cantidad de estudiantes si se va a hacer grupal o ya si es individual, directamente conmigo, se acordaría. Lo primordial, digamos, que se podría trabajar sería una sesión cada 15 días, teniendo en cuenta que la prueba se va a hacer en agosto para calendario A y quienes están inscritos ya para calendario B, que es pues en abril 14, ahí sí tendríamos o podríamos hacer una sesión semanal. Esas sesiones para los estudiantes de grado 11 son de 1 hora y 45 minutos. Exactamente lo mismo. O sea, no nos centramos en teoría, nos centramos es en la resolución directa de las preguntas. Ahora sí, pasaríamos, como se me mostraba en las diapositivas, a la sección de preguntas. No sé qué preguntas, dudas, inquietudes tienen ustedes, papitos. Con el mayor del gusto las respondemos. Profe, Sí, profe, una pregunta con respecto con 11, o sea, no entendí muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo con los o sea, lo mismo que hacen los de décimo, o sea, cuadernillos o... No entendí muy bien lo, cómo se hace lo del 11, la verdad, profe. sí. O sea, Los ¿qué es lo que chicos, tenemos que hacer? vale, ya aclaramos. Con los chicos de grado décimo se les va a dictar de forma gratuita ya dentro de su inscripción que realizaron con Homic, una sesión al mes, un taller teórico práctico, pero conjunto maestro-docente, donde vamos a ir desarrollando las preguntas. Esto para los estudiantes de décimo, es decir, sin un costo adicional. Ya para los estudiantes de 11, estos sí ya son los papitos y los estudiantes que quieran eh, inscribirse, digamos como tal, a este curso adicional, eso sí ya generaría un valor adicional al que pues ya hicieron, digamos, en cuanto a la inscripción y esos valores se definirían directamente si son personales, o sea, si son individuales o si son grupales, esos ya los definiríamos, pero digamos que para los estudiantes de grado 11, si los estudiantes y los papitos quieren, digamos que los chicos empiecen, digamos, con esta metodología directa de apropiación y acercamiento a las preguntas de los cuadernillos oficiales, eso sí ya generaría, digamos, un valor adicional. Y ya Ay, dependiendo si, dime. y profe, una pregunta. O sea, cuando tú dices grupal y personal, es que Isa, grupales como privados, como solamente un estudiante con el profesor y eso, y ya. Isa, Sí, ese amor, vamos sería a responderte esta personal. pregunta, bebé, y ya vamos a primero a dejar que todos nos lo expliquen y ahí sí después las preguntas, ¿vale, Isa? Pero dale, respondémosle esta y ya después al final hacemos las preguntas. Bueno, entonces dale. Vale, gracias, señor. Sí, personal es solamente por mi parte y el estudiante. Obviamente va a salir más económico si, digamos, 5 estudiantes de 11 quieren tomar este curso y ya que en nuestra clase estén esos 5 estudiantes de 11 conmigo como profesor analizando las preguntas. Entonces ahí ya estaríamos en conjunto, ya seríamos 6 estudiantes y eso ya tendría, digamos, como tal un valor. Ese valor depende de la cantidad de estudiantes, como ya lo había mencionado, que tomen en conjunto la clase.
eso sería. Listo, coordinadora Lorena, tú me dirás si seguimos respondiendo las preguntas. Veo la mano alzada de Santiago, de Ángel y ¿Ya Carolina. terminaste de explicar este tema o todavía no? Sí, ya digamos que como tal finalizaríamos la exposición y estamos aclarando Dudas. ya la parte de preguntas. Listo, entonces deja de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Y bueno, hay unas preguntas que tenemos en el chat, porfa, para que las vayas allí revisando. Y vamos a ir con las preguntas. Isa, ¿te quedó alguna pregunta o ya quedó todo claro para ti? Pues sí, me pregunto con el tema de los costos. ¿Yo cómo podría, en dónde puedo inscribirme o cuándo mandarían los costos para aclarar todo eso? Ya directamente, y creo que eso nos lo va a aclarar la coordinadora Lorena, dependiendo de la cantidad de estudiantes que quieran inscribirse, de estudiantes de 11 que quieran inscribirse, y si los quieren tomar en conjunto, ya les daríamos como tal los costos. Y si lo quieren tomar individual, entonces también ya se le daría el costo como tal individual a cada estudiante. Perfecto. Entonces, eso lo podríamos estar enviando entre hoy a mañana, ¿cierto? Eso, ese tema de costos. Ahorita lo podemos organizar Sí, y ya se les manda el tema de costos a las familias. Y podríamos tener también un formulario de inscripción, Miller, para que por favor nos ayudes allí organizándolo. Y vamos perfecto. cuadrando ese proceso de inscripción y allí pues con todo el tema de los costos. Con relación a este tema, yo tendría allí una pregunta para que tú también nos la aclares. Esto valdría allí como el proceso de pre-IFEX que ellos presentan ante la institución, ¿cierto? Eso valdría allí como Sí. ellos no tienen que hacer nada adicional. Exactamente, digamos que como tal vendría siendo un pre-ICFES que se conoce como pre-ICFES, actualmente ya como pre-saber, exactamente. Muy bien, muchas gracias para las familias que de pronto tenían esa duda. Esta es una opción que se les va a dar a los de grado 11 y yo creo que para los de grado décimo va a ser una bendición esta puerta que se nos abre y va dentro de lo que ustedes ya pagaron. No debemos hacer ningún pago adicional para los de grado décimo. Esto va allí como obsequio que les da Homic, entonces para que aprovechemos al máximo estos espacios que estamos abriendo para que los chicos se vayan preparando desde grado décimo. Va a ser un encuentro mensual. La idea es que vamos a hacer ese cronograma allí específico de qué fechas vamos a tener allí estos procesos para que usted se pueda preparar, organizar y pueda participar de estos espacios. Si tienen pregunta de si va a quedar grabado, sí va a quedar grabado y usted lo puede mirar después si de pronto no se le ajusta a el horario. Vamos entonces con Santiago. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Buena están? tarde. Gracias. Hola. Sí, profe, mi pregunta, bueno, listo, décimo, como decía la profe Lore, pues es una bendición, pero si quisiera saber, digamos, entiendo que su merced explicaba que es una sesión al mes y de cuánto tiempo sería o cuántas sesiones al mes podrían ver esto teórico práctico. Creo que Ese teórico práctico, se va a Lorena, manejar continúa. entre 1 hora a 1 hora y media, ¿sí? Es como el tiempo ya estimado y es uno al mes. Ejemplo, es el 5 de marzo, es un ejemplo, ¿no? Ya después pasamos a abril, 5 de abril, ¿sí? Es uno al mes. Y va a ser dentro del horario, digamos, del horario que se tiene, digamos, ejemplo, en las mañanas o va a ser un fin de semana. Es como coordinar como esa parte porque sí es muy importante, digamos, nos parece muy bueno, digamos, yo estaba mirando qué hacía si me tocaba inscribirlo por fuera, pero si no es así, pues cojo lo de Omi, pero pues sí me toca coordinar porque él es futbolista Sí, y señor. pues su liga, tiene sus partidos, tiene sus temas, entonces él se dedica pues en la mañana al tema del estudio y en la tarde sale y los fines de semana pues a veces tiene partidos, entonces sí me gustaría saber pues con antelación el cronograma que tiene para saber que sí o sí ese día él debe estar presente. Claro que sí. En este caso, pues uno ya sabe que a las familias por la mañana les queda mucho más fácil esto. Entonces, voy a tratar de organizarlos todos por la mañana, voy a hacer lo posible para que les quede entre lunes a viernes, ¿cierto? Entre Sí, esos días,
un horario en la mañana ese encuentro, ¿listo? Para que lo puedan disfrutar. ¿Listo, Sí, Jamie? digamos que esa es la idea, eso ya lo habíamos acordado con la coordinadora Lorena, precisamente pues dentro del horario de Homic que sea de lunes a viernes. En algunas ocasiones yo estaré con los chicos de décimo y de 11 en la parte de física. Entonces algunos lunes o algunos martes o algunos miércoles estaré con ellos, digamos, en el área de física. Pero cuando no esté con ellos, podríamos entre lunes a miércoles en la misma franja horaria, eso ya se acordará, y lo mismo los jueves o los viernes, también no habría problema, también en la misma franja horaria, eso lo podemos acordar, entonces no se van a tocar fines de semana, porque sabemos que estos espacios están como más estipulados a actividades extracurriculares o familiares. Y ya empezaríamos ahorita en marzo, ¿sí? Entiendo. Sí, la primera en marzo. Yo creo que más o menos sobre la segunda, tercera semana la vamos a estar organizando, ¿listo? Para que uno tenga Muchas tiempito gracias. allí de organizarse. Listo, Jamie, ¿te quedó alguna pregunta o todo te quedó claro? No, muchas gracias. Listo, perfecto. Vamos entonces con Ángel y Carolina. Hola Lore, soy Caro. ¿Cómo Hola. estás? Bien. Bueno, pues para mí sí me urge más, pues mi hijo ya está en 11, ¿sí? Entonces ya la pregunta Sí. que te voy a hacer, yo debo entrar a la página del IFES, inscribirlo, ¿qué procedimiento tengo que hacer? Porque la verdad sí me siento como un poco ignorante en este tema. ¿Estuviste en la Y reunión que hicimos con Milena? no, No. ¿cuál Milena? Es que hemos tenido dos reuniones, una que se hizo con Milton Ochoa y con nuestra secretaria que nos habló de todo este tema para graduar. Ah, no, En esa tú no no, no, estuviste, creo que estuviste como enfermita, ¿cierto? Te voy a mandar sí. la grabación, nosotros la Ah, mandamos ok. en 11, pero te la voy a mandar para que tú la puedas ver Ah, bueno, y puedas sí. revisar allí todo ese tema que hablamos ese día. Bueno, si te surge Ah, bueno, alguna duda listo. después de revisarlo, me avisas. Bueno, Bueno, listo. Vale, muchas gracias. listo, Caro, ¿tendrías alguna otra pregunta o solo era esa? Solo eso, gracias. Listo, Caro, ya te lo dejo. Listo, ya te lo mandé. Vamos entonces ahora, los que ya les contestamos, vamos bajando la manito. Vamos entonces ahora con Santiago. Ah, no, creo que ya le contestamos. Vamos con Alexandra. Buenos días, bendiciones. Mi pregunta es para los de grado 11. El profesor comentó que la clase sería cada 15 días. ¿No sería muy poquito tiempo? Y esa intensidad de horaria, ¿de cuál sería? O sea, si serían cada 15 días, ¿cuántas horas? ¿Y en qué días, en qué horario sería eso? Para los estudiantes de grado 11, digamos, para quienes están en calendario A, que deben presentar la prueba en agosto, digamos que por eso mencionaba que podríamos hacer las sesiones cada 15 días. La idea también sería manejar exactamente el mismo horario de lunes a viernes entre las franjas horarias que manejamos en Homic. Digamos que eso es fundamental, digamos, respetar ese horario que ustedes ya tienen para el estudio de sus chiquis. Entonces, eso sería lo que manejaríamos como tal de horario. Para los estudiantes que ya están en calendario B, que presentan la prueba ahora el 14 de abril, pues directamente como ya quedan menos de 2 meses, la idea sí sería, digamos, trabajar 1 hora a la semana y ya hacia algo el último mes se podrían trabajar dos clases a la semana. Ok. Entonces ahí para que tú nos aclares en el formulario que vamos a hacer, ¿cuántas sesiones serían de aquí a agosto para calendario A? Para calendario B no lo vamos a promocionar por el momento. Yo creo que ya se nos irá para agosto cuando ya ingresen, ahí sí comenzamos a prepararlos para el siguiente año. Ah, Entonces, listo. para que nos digas cuántas sesiones van a tener, cuánta duración va a tener cada espacio y el costo, para que las familias les quede todo claro allí cuando ya ingresen a su formulario y ellos puedan tomar una decisión. Si en este caso van a hacer el proceso con nosotros por parte tuya o con Milton Ochoa o si tienen otra opción, para que ellos ya se puedan decidir esta semanita a más tardar mañana, ellos ya lo tengan claro. Vamos con Para Salome. los,
Listo, termino de aclarar algo al respecto. Para grado 11, digamos que las sesiones serían de hora y media a hora y 45. Y algo muy importante es que tanto para los estudiantes de décimo como para los estudiantes de 11, yo voy a estar enviando material adicional para que vayan estudiando y vayan reforzando, digamos como tal, todas las temáticas. Es decir, que no se trata solamente de nuestro trabajo que hacemos en las sesiones, sino también de trabajo propio y acompañamiento de los papitos respecto a ese proceso de buscar los mejores resultados en la prueba saber. Es- Estabas muteada, Lorena. Listo ya. Sí, es que está mandando acá un audio. Salomé, vamos contigo. Muy buenos días. Primero que todo, muy agradecido con Dios y con Jomi por esta gran oportunidad, esta gran bendición. Mi pregunta es la siguiente. Mi hija Salomé es de décimo calendario A y ella arrancaría entonces este proceso. Y mi pregunta es la siguiente. Al terminar ella este año, ¿tendría que seguir en 11 haciendo el proceso? ¿Tendría que volverse a matricular? ¿O viéndolo este año ya queda facultada como el curso presaber? ¿Sí entendiste allí Como tal, sí, como tal el curso, digamos que en décimo ya podríamos decir que ellos están facultados. No sería necesario tomar nuevamente el curso en 11. El punto es que ellos, pues les queda pendiente un año, 11, y que ellos deben estar muy atentos a las temáticas que se van a manejar en 11. ¿Cuál es la única diferencia, digamos, cuál es la diferencia que vamos a hacer entre las sesiones gratuitas con grado décimo y que solo es una sesión al mes y las sesiones de grado 11? Con grado décimo solo nos vamos a centrar en las preguntas que abarcan, digamos, los lineamientos que da el Ministerio de Educación desde sexto hasta décimo. No entraríamos con preguntas propiamente de 11, porque precisamente esos temas ellos no los han visto, y entonces lo que haríamos en las sesiones sería gastar tiempo explicando esa teoría que ellos ya van a decir. Entonces, es la diferencia entre los estudiantes de décimo y los estudiantes de 11. Con los estudiantes de 11 sí vamos a mirar todas las preguntas relacionadas con temáticas de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de grado 11, entonces con ellos sí miraríamos todas. Entonces, por eso digo que puede quedar, digamos, este curso como tal ya el prerequisito de PREDICFES, pero los estudiantes no deben dejar de Bueno, entonces entiendo que la recomendación es que continuemos en 11. sí. Sí, porque se van a ver otras profundidades. O sea, en décimo no lo vamos a ver todo, alcanzar a abarcar todo porque es uno al mes. Entonces sí pueden haber algunas cositas que se van a ver en 11 diferentes, sí, señor. Bueno, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Gracias. Claro que sí. Dios te bendiga. Bueno, no sé si alguien ¿Listo? más tenga alguna pregunta. Bueno, acá veo dos preguntas de Sandra Suárez. Sandrita, voy a mandarlas a Milena y se las aclaro cuando ella me dé respuesta, ¿vale? No sé si haya alguna otra pregunta. Lore, yo tengo una pregunta. Buenos Dale, días Lau. a todos. Em, con el profe Miller, las sesiones son más cortas que las de Milton Ochoa y, o sea, las de los otros pre-ICFES normales, profe. ¿Será que contigo las sesiones son más cortas? Nuestras sesiones semanales o si son quincenales, sí vienen siendo más cortas porque, perdón, nosotros nos centramos en la resolución de ejercicios directamente de los cuadernillos de las pruebas a ver. Yo les mencioné que algunas características de muchos pre-ICFES lo que hacen es sesiones largas de 4 horas o de 8 horas los fines de semana, donde se ve un repaso de todo el bachillerato.
Entonces, digamos que esa es la razón por la cual nuestras sesiones no van a ser largas, porque nosotros no vamos a hacer un repaso de todas las temáticas de bachillerato. Nosotros nos vamos a centrar solamente en la resolución de preguntas, dando estrategias, dando tips, consejos para responder respecto a manejo del tiempo y respecto a manejo del tiempo y respecto a análisis de lectura y lectura crítica. Listo, profe, vale. Entonces esperamos los costos a ver porque sí, no, pues yo tampoco estoy de acuerdo con esas sesiones larguísimas, no. Entonces, si quiero, estoy interesada. Perfecto. Listo. Acá hay una pregunta en el chat de Kelly Altamar. Tengo también a mi hija en noveno. ¿Sería viable que pueda participar en el Pre-ICFES? Sí, puede ser viable. El punto es que ella pues estaría en noveno. No sé qué pasaría, digamos, para ingresar a décimo. No sé si sea posible, pero ahí habría un problema que sería exactamente el que ya respondimos de décimo a 11. Si ya vamos a analizar preguntas propias de temáticas de décimo que ellos están viendo o temáticas de noveno que ya miraron los estudiantes de grado décimo y tu hija hasta ahora las está viendo, entonces ahí nos demoraríamos, digamos, explicando esa teoría, que obviamente no lo haríamos, sino serían solo las preguntas y ahí, digamos, pueden quedar vacíos. Claro, porque son temáticas que ellos no han visto de acuerdo al curso en el que están. Entiendo. Sí, entonces de pronto sí adquirir los conocimientos de este grado noveno para que en décimo pues sea más fácil tomar el curso. Bueno, familias, muchísimas gracias. Cualquier duda, inquietud adicional, quedamos pendientes. Les estaremos mandando el enlace de Telegram del profe Miller para que ustedes cualquier duda la puedan hacer con él, la puedan responder con él y les estaremos Sí, mandando el formulario. Esperamos mañana tempranito ya tenerlo organizado. sí, ahí veo varias preguntas en el chat. Con gusto en Telegram las vamos a ir aclarando. Entonces, para que les quede claro eso. Listo. Ana nos pregunta que si les recomendamos a ellos ir repasando algún tema de bachillerato. Repasando temas de todo el bachillerato, no. Hay muchas temáticas que no se evalúan en las pruebas saber. Digamos que esa es la concepción que yo tengo de este curso pre-saber, que precisamente no se va a hacer un barrido de todo el bachillerato porque hay muchísimas temáticas que no se evalúan. Digamos, temáticas como derivadas o integrales que se ven en 11, eso no se evalúa en las pruebas saber. Y hay otras temáticas específicas que tampoco entran directamente a evaluarse en las pruebas saber. Listo. Y Janet nos pregunta que si haciendo esas sesiones de cada 15 días alcanzan a estar preparados en agosto para su examen. La idea es por lo menos tener 24 sesiones. Digamos que con eso consideraríamos un tiempo eh, adecuado. Entonces vamos a organizar ese horario porque la idea es no empezar, digamos, seguidos. Podríamos empezar cada 15 días y ya, digamos, a mitad de año ya podemos iniciar con una sesión semanal. Entonces vamos a organizar bien ese horario de las 24 sesiones para ya, pues, digamos, dárselo a ustedes. Y también obviamente está en cuenta el hecho de que se les va a dar material adicional para que los chicos vayan estudiando. Lo que necesitamos es que ellos se sienten en una silla, que nosotros como papitos les demos ese espacio, que ellos tengan 4 horas para responder 100 a 110 preguntas y después comparamos las respuestas y ese vendría siendo como tal un simulacro que nosotros haríamos. Entonces ahí ya son 4 horas adicionales que los chicos estudian por su cuenta, aparte de las sesiones que nosotros tenemos. Ok, sí, eso también tendría que quedar allí claro de cuánto tiempo deben invertir los estudiantes estudiando semanalmente, porque estamos hablando es de sesiones sincrónicas que ellos van a tener contigo, pero lo Sí. asincrónico tiene que quedar claro cuánto tiempo ellos tienen que invertir haciendo ese proceso.
Listo, Sí, muchísimas eso, gracias. sí, listo, que estén muy bien. Bueno, que estés muy bien, hasta luego. Gracias a todos. Luego, Gracias, chao.